Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mar. Dios te bendiga, te saluda José Cabello, tu hermano y servidor, dándote la bienvenida a un estudio más del curso Panorama del Nuevo Testamento, curso presentado por nuestro hermano Tony Sepúlveda. En esta ocasión estaremos observando la clase número 19 y la clase 20. En la clase 19 trata sobre la segunda carta a Timoteo. Esta es una carta muy especial porque es el último escrito del apóstol Pablo. Pablo está a punto de morir y quiere dar las últimas instrucciones a Timoteo, su hijo en la fe. Es muy importante entonces poner atención a esta carta. Después, en la clase número 20, estaremos abordando la carta a Tito. Así que son cartas muy importantes que reflejan el sentir del apóstol Pablo, la instrucción a aquellos jóvenes predicadores, sus hijos en la fe. Los dejamos entonces con nuestro hermano Tony Sepúlveda, su hermano y servidor José Cabello. Hasta la próxima. Lección número 19. Esta ocasión vamos a hablar de la segunda carta a joven Timoteo. Hablamos de la primera carta, hablamos del quién fue que se la envió, y pues igualmente que la primera carta, la segunda carta, pues sabemos que el que envió esta carta es el apóstol Pablo, fue el escritor de esta carta. Fecha de redacción aproximadamente entre el año 64 o el 64 67 después de Jesucristo. Esta carta de segunda de Timoteo tiene 4 capítulos, tiene 83 versículos. El tema central en segunda de Timoteo tiene que ver con los últimos consejos que el apóstol Pablo quiere darle a su hijo Timoteo. Pablo ya está a punto de partir. El tema central pudiera ser retén la sana doctrina. Pudiera ser retén la sana doctrina. La pregunta otra vez, que siempre nos hemos hecho y nos la vamos a hacer una vez más. ¿Cómo vemos a Cristo en segunda de Timoteo? Por ejemplo, si usted va al capítulo 4, el versículo 8, donde dice la escritura de esta manera. Dice así: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Entonces, ¿cómo vemos a Cristo, según este versículo, como el juez justo? Acerca de la carta. La segunda carta a Timoteo contiene 4 capítulos, los cuales están llenos de instrucciones para el evangelista llamado Timoteo. En esta carta le recuerda a Timoteo acerca de su fe no fingida, como lo dice en el capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Donde dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice. Entonces vemos ahí. Y como Timoteo no debía de avergonzarse del Señor ni de Pablo mismo. Entonces es lo que habla la carta acerca de esto, ¿verdad? Que no se avergüence ni del Señor Jesucristo ni de Pablo mismo. Pero esta carta también está llena de lecciones prácticas para los cristianos, especialmente para aquellos que predicamos la palabra de nuestro Dios. En el mundo religioso de hoy en día
o a través de las Biblias, de las diferentes Biblias, se va a encontrar por ahí algunos encabezados, algunas palabras que dicen allí enseguida de la inspiración divina, que estas cartas, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, son conocidas como las cartas pastorales. Pero pues debemos de tener mucho cuidado con esto, porque pues nosotros, ¿verdad? Cuando ya sabemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que esta terminología es engañosa en nuestros días, porque nosotros somos los únicos de todas las personas religiosas que hemos buscado hacer la distinción entre pastores verdaderos, ancianos u obispos y predicadores del evangelio, porque eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? A pesar de que hay mucha información relativa al ancianato en primera, segunda de Timoteo y en Tito, estas epístolas no fueron mandadas a pastores o ancianos. Estas 3 epístolas fueron mandadas a evangelistas o predicadores del evangelio. Las notas al pie de las páginas de algunas de las Biblias que se refieren a Timoteo como el primer pastor de la iglesia en Éfeso y a Tito como el primer pastor en la iglesia en Creta, no son parte de los textos bíblicos inspirados directamente por Dios, sino que es alguien que se le ocurrió decir: este fue el primer pastor de esta iglesia y este otro fue el primer pastor de esta otra iglesia. No hay nada dentro del texto de estas 3 epístolas que apoyen o que nos enseñen directamente o que hagan a Timoteo o a Tito ancianos o obispos o pastores. Entonces, más bien estas cartas deberían de llamarse cartas evangelísticas, ¿verdad? Porque enseñan a evangelizar. Claro que enseñaron a la iglesia a escoger personas para que pudieran ser los obispos o pastores, pero no iban dirigidas a ellos, ni van dirigidas con ese propósito, sino con el propósito de que de que el joven Timoteo se prepare, hable, predique, se prepare para que hable, se defienda, que se prepare, que predique el mensaje principal del evangelio. Así que no deberíamos de llamarle epístolas pastorales, sino epístolas evangelísticas, porque van con ese propósito de la evangelización. Capítulo clave podemos decir que es el capítulo 4, donde hace ese gran énfasis en predicar la palabra, en no apartarse de la verdad, en estar siempre atento, en estar siempre preparado para pelear la buena batalla, ¿verdad? Los textos claves podemos decir que es segunda de Timoteo 3, 14 al 17, donde dice la escritura en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, donde dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese puede ser un buen capítulo clave, ¿verdad? Por el énfasis que hace en la preparación, en su fe misma, que es lo que debemos de tener siempre presente nosotros, de tener siempre presente en quién hemos creído y que sigamos adelante. Otro texto clave podemos decir que es el capítulo 4, versículos 7 al 8, donde dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que creen en su venida. Entonces tenemos una esperanza, todos nosotros, al igual que el apóstol Pablo. La palabra se usa mucho, la palabra, valga la redundancia, ¿verdad? Hablar de la palabra es hablar del mensaje divino de Dios, y la palabra es el contenido del mensaje divino de Dios que nosotros tenemos aquí en el Nuevo Testamento, o en toda la Biblia, porque es la palabra de Dios. Y en esta
carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, vemos precisamente que encarga en el capítulo 1 a Timoteo que retenga la palabra. En el capítulo 2 le encarga que enseñe la palabra. Y en el capítulo 3 le enseña que persevere en la palabra. Y en el capítulo 4 le enseña a que predique la palabra. Entonces vemos la palabra, o se le habla a Timoteo, le dice, retén la palabra, enseña la palabra, persevera en la palabra y predica la palabra, que es lo que nosotros también debemos de hacer. Esas palabras nuestras y la palabra nuestra también, e ir a predicar la palabra. Algunas frases claves que podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, donde dice, a quien sirvo con limpia conciencia. Otra frase clave podría ser en el capítulo 1, versículo 12, donde dice, yo sé en quién he creído, el apóstol Pablo. Otra frase clave podría ser en el capítulo 2, versículo 9, la palabra de Dios no está presa, aunque el apóstol Pablo fue prisionero, estaba prisionero, el mensaje no estaba prisionero porque se estaba predicando por todas partes. Si nosotros nos enfermamos, si nosotros ya no podemos hablar, no se va a parar el mensaje de la palabra de Dios, sino que va a seguir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, yo sé en quién he creído, la palabra de Dios no está presa. Otra frase clave sería en el capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia, procura, prepárate, estás listo con diligencia, procura con diligencia estar preparado. Dice ahí el 2, versículo 15, lo vamos a leer, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, muy sabiamente, ¿verdad? Otra frase clave podemos decir que es el capítulo 3, versículo 15, donde le habla y dice, a los tales evita, que evite a las personas que están haciendo mal. En el capítulo 3, versículo 16, otra frase clave es, toda la escritura es inspirada por Dios. En el capítulo 4, versículo 2, otra frase clave puede ser, predica la palabra. En el capítulo 4, versículo 17, encontramos otra frase clave, pero el Señor estuvo conmigo. Ahora vamos a hablar de algunos puntos principales de cada uno de los capítulos. No vamos a ir todo el capítulo por capítulo, pero cada uno de los capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 1, donde dice, yo sé en quién he creído. Ese es un punto muy importante, un punto que deberíamos de tenerlo siempre presente nosotros también. Otro punto en el capítulo 2, versículo 15, procura usar bien la palabra de verdad, algo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos enfrentamos con otras personas que no conocen la palabra, pues tenemos que enseñarles con la palabra el mensaje verdadero y divino de parte de Dios. No pueden hacer nada contra la palabra, se quedan mudos delante de la palabra de nuestro Dios. En el capítulo 3, versículos 16 y 17, la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es un punto principal e importante. En el capítulo 4, versículo 2, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, estar siempre preparados para llevar el mensaje de nuestro Dios. Podemos hablar de algún bosquejo pequeño, ¿verdad? De la segunda de Timoteo. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, podemos ver los saludos del apóstol Pablo al joven Timoteo. En el capítulo 1, versículos 4 hasta el capítulo 2, versículo 13, podemos ver la apelación por la fidelidad y perseverancia. O sea, que le implora, le dice, le recomienda que sea fiel, que persevere, que viva
como es digno del Evangelio. Capítulo 2, versículo 14 hasta el 26, instrucciones para la conducta ministerial. Cómo comportarse, cómo hacerlo, cómo obedecer. Capítulo 3, versículo 1 al 9, advertencia concerniente al futuro. Capítulo 3, versículo 1 al 9. En el capítulo 3, versículo 10 al 17, ejemplo de Pablo y su entrenamiento temprano. El ejemplo de Pablo que él tiene hacia el joven, ¿verdad? Y luego perseverancia. Capítulo 4, pues vemos 4, versículo 9 al 18, exhortaciones finales, y en el capítulo 4, versículo 19 al 22, la conclusión. Ahora hablemos de algunas lecciones prácticas. Cada uno de los libros, como les he dicho en una y otra vez, tienen muchas lecciones prácticas para la vida de cada uno de nosotros. Para eso se escribió la palabra. Ese es el manual de todos nosotros los hombres, el manual que debemos de seguir, el manual que debemos de poner en práctica. Por ejemplo, una lección práctica es que el cristiano debe servir a Dios con limpia conciencia. Servir a Dios con limpia conciencia lo puede encontrar usted en el capítulo 1, versículo 3. Otra lección práctica es que un ejemplo de verdadero amor fraternal es el que nosotros vemos aquí del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 4, donde dice: deseo ir a verte pronto para llenarme de alegría. Que esto nos enseña que debe haber una convivencia siempre entre los hermanos de cualquier parte del mundo, que nos veamos siempre con alegría. Es una lección que debemos de aprender cada uno de nosotros. Otra lección práctica, pues la madre y la abuela pueden formar parte de la instrucción de sus nietos, porque esta fue la situación de Timoteo en el capítulo 1, versículo 5, donde le dice: oye, pues recuerda que tienes una fe, esa fe no es fingida, porque primeramente la encontramos en tu abuela, luego en tu madre. Entonces podemos enseñarle a nuestros hijos. Otra lección práctica: Dios nos ha dado un espíritu de poder y de valor, según el capítulo 1, versículo 7. Otra lección práctica es que el cristiano no debe de avergonzarse de servir al Señor. ¿Cuántas veces la persona no se avergüenza de seguir al Señor? O cuando están con algún grupo de personas grandes, no quieren que se den cuenta que son cristianos. Pero aquí nos lo dice el capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? El cristiano no debe avergonzarse de servir al Señor. Fueron las palabras que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: no te avergüences de mí, no te avergüences de Cristo. Capítulo 1, versículo 2, el cristiano debe de estar plenamente convencido de quién ha creído. ¿Estamos convencidos? ¿Estoy convencido? Deberíamos de estar plenamente convencidos de quién hemos creído para que nunca nos apartemos de la verdad. Capítulo 1, versículo 13, también encontramos una lección muy importante. Allí el cristiano debe de mantenerse fiel a la sana doctrina. Prepararse con el mensaje, meditar en el mensaje, defender el mensaje, predicar el mensaje. En el capítulo 1, versículo 14, el Espíritu Santo habita en el cristiano. Es algo que debemos de tener presente, porque no sabemos, ¿verdad? Debemos de darnos cuenta que cuando nosotros obedecemos el Evangelio recibimos el don del Espíritu Santo. En el capítulo 1, versículo 15 dice: en ocasiones habrá cristianos que nos van a dar la espalda. Y esto es cierto, ¿verdad? Aún el Señor Jesucristo se le fueron aquellos 5,000 que había alimentado, y luego que les dijo: oye, pues me buscáis no por el mensaje, sino porque les doy de comer. El mismo apóstol Pablo dijo: me han abandonado todos. Entonces muchas personas no están fieles, ¿no? Muchas personas no son fieles, no son firmes, y siempre va a suceder estas cosas. En el capítulo 2, versículo 2, lo que el cristiano aprende debe de compartirlo con otras personas. Esta es una lección grande que debemos de tomar en cuenta y de poner en práctica, porque es el mensaje que nosotros recibimos, el mandamiento que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Otra lección práctica en el capítulo 2, versículos 1 al 7, el cristiano es un soldado de Cristo
Y así como el soldado milita, así como el soldado lucha, así como el soldado pelea, así nosotros también debemos de pelear esa batalla que tenemos, no contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como lo dice la misma palabra de Dios. En el capítulo 2, versículo 9, la palabra del Señor no está presa, sino que nunca se va a parar de predicar. Dijo el Señor Jesucristo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Otra lección es que el cristiano debe de evitar las palabrerías, según el capítulo 2, versículo 14 y versículo 16. Otra lección es que todos debemos de procurar el presentarnos aprobado delante de Dios y usar bien la palabra de verdad. Todos preocuparnos porque nuestra vida esté perfecta delante de la presencia de nuestro Dios. Otra lección es que todos los cristianos que invocan el nombre del Señor deben de apartarse del mal, según el capítulo 2, versículo 19. Así decimos que somos hijos de Dios, tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que vivirlo, tenemos que apartarnos del mal. Otra lección práctica es que el siervo del Señor no debe ser rencilloso, según el capítulo 2, versículo 24. Otra lección práctica es que el que practica el pecado está en los lazos del diablo, según el capítulo 2, versículo 26. Otra lección práctica es que todos los cristianos que quieren vivir fielmente van a sufrir, ¿verdad? Sufriremos mientras estemos en este mundo, dice el capítulo 3, versículo 12, sufriremos mientras estamos en este mundo, pero tenemos una promesa de Dios en los cielos, donde dice, y allí no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Otra lección práctica, hay que preocuparnos por nuestros hijos para que desde la niñez conozcan las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Preocuparnos, como les he mencionado, tenemos una lucha, no contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra Satanás mismo, que día con día nos está atacando, nos están bombardeando y usa mucho la tecnología, que ahora es el arma importante principal de Satanás, porque tantas cosas que vemos allí que son para cambiar la mente, los corazones, no simplemente de los adultos, sino de los niños también. En el capítulo 3, versículo 16, también tenemos una enseñanza y una lección práctica, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, que nunca se nos olvide eso, porque es allí donde porque la gente no sigue a Dios, porque dice, no, es que ese libro lo escribió alguien que quiso cambiar el mundo. No, es inspiración divina de parte de Dios y puede cambiar no simplemente a mí, sino a todas las personas, porque es poderosa, es más cortante que toda espada de dos filos, dice la palabra de nuestro Dios. Otra lección práctica la encontramos en el capítulo 3, versículo 17, donde dice la palabra, puede equiparnos para toda buena obra. Debemos estar preparados para los dardos del enemigo, de Satanás, dice la palabra de nuestro Dios. Prepararnos con la palabra, con el mensaje, es la mejor defensa que nosotros podemos tener. Otra lección práctica, capítulo 4, versículos 1 al 5, donde los consejos prácticos en cuanto a la predicación, ¿verdad? Los aprendemos a través de los siervos de Dios, a través de las personas de las cuales fueron fieles a Dios a través de su palabra. Otra lección práctica es que la esperanza del cristiano está en los cielos, donde mora la justicia, y según lo encontramos en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Hay otras más lecciones prácticas, vamos a ver si podemos terminar otras más. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 4, versículo 10, donde dice, habrá algunos que se apartarán para seguir este mundo. Entonces, debemos de tenerlo siempre presente, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos, muchos se quedarán en el camino y muchos se saldrán en el día menos pensado. Otra lección práctica en el capítulo 4, versículo 11, es que el Marcos, aquel Juan Marcos que se había apartado, encontró una madurez espiritual. Así que nosotros también no nos desanimemos si caemos, si le fallamos a Dios, en otras palabras, sino que perseveremos, sino que seamos
fieles, firmes, adelante, para que un día podamos alcanzar esa madurez, para que lleguemos al nivel perfecto, a la medida perfecta que es nuestro Señor Jesucristo. Según el capítulo 4, versículo 16, habrá ocasiones cuando otros nos van a dejar. Y esto pues ya lo hemos dicho otra vez. En el capítulo 4, versículos 17 y 18, aunque otros nos dejen, el Señor siempre estará con nosotros. Una promesa maravillosa de parte de Dios. Aunque padre y madre nos deje, Dios siempre va a estar con nosotros. Y por último, en el capítulo 4, versículo 20, los milagros y sanidades serán solos para confirmar la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, hay una gran enseñanza a través de la palabra de nuestro Dios. Este mensaje tan sencillo que fue enviado a este joven Timoteo para que estuviera preparado, para que estuviera siempre leyendo, para que estuviera siempre defendiendo, para que estuviera siempre llenándose el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, pues tiene una gran enseñanza para nosotros. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga grandemente y esperamos en el Señor vernos pronto en nuestra próxima lección. Que Dios me los bendiga grandemente. Hasta luego. Con nuestra lección número 20, para esta ocasión vamos a estudiar acerca del libro de Tito. Acerca del libro de Tito. Vamos a hacer una oración, ponernos en las manos de Dios y así podemos continuar con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso que mora en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Llegamos en estos momentos, bendito Señor, delante de su presencia, glorificando su nombre, dándole gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos da de poder ser parte de las personas que predican de su palabra, Padre. Le pedimos que sea con nuestros hermanos que escuchan el mensaje, que sea usted abriendo los corazones, Padre, para que puedan entender, Señor, el mensaje de la palabra y también, Señor, por su siervo, que sea su Santo Espíritu guiándonos a través del mensaje divino de su palabra. Le damos gracias, bendito Dios, por estos momentos, en el bendito nombre de su Jesucristo oramos. Amén, Señor. Bueno, hermanos, una vez más, estamos ya en nuestra lección número 20. Para esta ocasión vamos a leer o a estudiar el panorama del Nuevo Testamento en el libro de Tito. El libro de Tito, ¿verdad? Escrito por el apóstol Pablo, que es uno de los que escribió más cartas del Nuevo Testamento, ya lo sabemos. Se cree que Pablo escribió a Tito desde Macedonia o Corinto, después de haber escrito Primera de Timoteo. La fecha de redacción que se escribió esta carta, pues es alrededor del año 66 después de nuestro Señor Jesucristo. Este libro, esta carta, tiene solamente 3 capítulos y tiene 46 versículos. El tema central en esta carta, pues lo encontramos en el capítulo 1, versículo 5, donde tiene que ver con las instrucciones que el apóstol Pablo da para que corrigiese lo deficiente y estableciera ancianos en cada ciudad, en cada congregación, ¿verdad? Corrigiendo así la deficiencia de la iglesia, dice el apóstol Pablo. Entonces, nos hacemos una pregunta también. ¿Qué vemos o cómo vemos a Cristo en el libro de Tito? Porque es uno de las cosas que hemos enfatizado mucho en cada una de las cartas que hemos leído, de los temas que hemos traído. ¿Cómo vemos a Cristo en Tito? En Tito vemos a Cristo, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 13, allí nos hace énfasis en unas palabras hablando de Cristo como nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Nuestro gran Dios y Salvador. De esa manera lo vemos. Y Él es nuestro gran Dios y es nuestro Salvador también. Sabemos que todo el mundo tenemos que obedecer el Evangelio. El obedecer el Evangelio es reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, ser bautizado para el perdón de nuestros pecados, pero vivir una vida fiel a Cristo Señor y Salvador nuestro. Acerca de la carta, Tito se escribió por Pablo para instruirle en cuanto al trabajo que debía llevar a cabo en la isla de Creta, según el capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Donde dice, por esta causa te dejé en Creta,
para que establecieses ancianos en cada ciudad, cada congregación. En esta carta podemos aprender o podemos ver 5 puntos importantes. Por ejemplo, el número 1, los requisitos para ser ancianos. Cada congregación necesita tener sus propios ancianos. El número 2, predicar la verdad. El énfasis que hace en predicar la verdad, solamente la verdad, porque hay muchos predicadores o pastores, ¿verdad?, que predican sueños, que predican algo que ellos sienten, que predican algo que ellos creen que es importante, pero en realidad son ideas de ellos. Entonces, predicar el mensaje de la palabra como tal lo tenemos en la Biblia. Número 3, mantener la iglesia pura. Cada uno de nosotros mantenernos puros, mantenernos santos, mantenernos alejados del pecado, que es algo que todo el tiempo debemos hacer. Si decimos llamarnos hijos de Dios, ¿verdad? Si decimos llamarnos hijos de Dios, tenemos que mantener una pureza, porque somos hijos de Dios, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo, y Él es nuestro mejor ejemplo a seguir, no otros hermanos, sino nuestro Señor Jesucristo. Cosa número 4 que aprendemos es hacer un buen ejemplo. Tenemos que ser un buen ejemplo para los demás. Número 4, número 5, reprender a los falsos maestros. Entonces la número 1 era los requisitos de los ancianos. Número 2, predicar la verdad. Número 3, mantener la iglesia pura. Y número 4, ser un buen ejemplo. Y número 5, reprender a los falsos maestros. Y pues estas son cosas muy importantes, puntos importantes que aprendemos en esta carta. El énfasis en el capítulo 1 es mantener el orden en la iglesia. En el capítulo 2, mantener la sana doctrina, y en el capítulo 3, las buenas obras, ¿verdad? Hacer buenas obras, porque esa es nuestra misión, hacer las cosas que hace nuestro Señor Jesucristo, que hace Dios mismo. Un poco de información acerca de Tito, pues Tito, así como Timoteo, fueron predicadores del Evangelio, probablemente convertido también por el apóstol Pablo, porque en el capítulo 1, versículo 4, allí lo menciona, ¿verdad? Lo llama mi hijo en la fe, ¿verdad? Dice el versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. De esa manera lo menciona el apóstol Pablo, y llegamos a la conclusión de que precisamente pues fue un siervo o fue una persona que recibió el Evangelio por medio del apóstol Pablo. Y tuvieron una gran convivencia y fueron compañeros y anduvieron de aquí para allá. Lo podemos comprobar en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 1, dice: después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén y con Bernabé, llevando también a Tito. Entonces pasó, el apóstol Pablo dice aquí que 14 años, después de esos 14 años fue con Bernabé y fue con Tito también. Y en el 2 Corintios capítulo 12, dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me había abierto puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber visto a mi hermano Tito. Entonces, había convivencia, había comunicación, y en 2 Corintios capítulo 7, versículo 6 dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consuela con la venida de Tito. Entonces, venían juntos, se separaban por un tiempo para predicar en diferentes partes, pero al final tenían una bonita convivencia los dos, tanto Tito como el apóstol Pablo. Entonces Tito también fue un gentil, ¿verdad?, quien fue llevado por Pablo a Jerusalén, según el capítulo en Hechos, capítulo 15. Los hermanos judíos de Jerusalén no pidieron que Tito fuese circuncidado. Pablo lo dejó en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciera ancianos en cada ciudad.
¿Cuál sería el capítulo clave aquí en Tito? Pues el capítulo clave sería el capítulo 2, porque está hablando de la salvación por medio de la gracia, por medio de la gracia de Dios. La salvación, algo muy importante y algo que muchas gentes no lo toman en serio porque dice, bueno, es que no lo hacen conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Sino simplemente te dicen, bueno, pon la mano en el televisor o levanta la mano, repite estas palabras conmigo y empiezan a hacer una petición o empiezan a hacer una oración de fe donde dicen que por medio de esa oración pues ya las personas son salvas, las personas ya pueden entrar en comunión con nuestro Señor Jesucristo, cuando en realidad aprendemos en la palabra que no, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque hay un solo plan y ese plan es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como dice Primera a los Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4, ¿verdad? Hablando del verdadero Evangelio que tenemos que mantenernos en él, tenemos que obedecerlo porque si no pues creímos en balde, porque primeramente nos ha enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es el plan de salvación donde nos lo menciona ahí muy descubiertamente Romanos capítulo 6, ¿verdad? Dice, porque nosotros cuando reconocemos ese plan, cuando aceptamos ese plan, somos bautizados para el perdón de nuestros pecados juntamente con Cristo cuando Él fue sepultado para nacer a una nueva vida. Hay algunas palabras claves en este capítulo, en este libro, la frase buenas obras que se encuentra 7 veces en esta carta, en el capítulo 1, versículo 16, en el capítulo 2, versículo 7, en el capítulo 3, versículo 1, y el versículo 8 y el versículo 14. También se usa mucho la frase Salvador y salvación, en el capítulo 1, versículo 3, en el capítulo 2, versículos 10 y 11, en el capítulo 2, versículo 13, capítulo 3, versículo 4 y hasta el 6. También se usa mucho la frase sana doctrina o frases similares a esta se usan 7 veces. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 9, en el capítulo 1, versículo 13, en el capítulo 2, versículo 1, en el capítulo 7, en el capítulo 2, versículos 7 y 8 y versículo 10. Haremos un breve bosquejo sobre el libro. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 1 al 4, pues nos habla de la salutación o el saludo, ¿verdad? Introducción del apóstol Pablo, la introducción a la carta a este joven. En el capítulo 1, versículos 5 al 9, pues encontramos los requisitos para los ancianos, que fue una de las cosas primordiales por las que se escribió esta carta a este joven. En el capítulo 1, versículos 10 al 16, también aprendemos de la prevención contra los falsos maestros. En el capítulo 2, versículos 1 al 3, el capítulo 2, versículo 1 hasta que termina, y el capítulo 3, versículo 11, pues aprendemos de las instrucciones prácticas, instrucciones que da el apóstol Pablo para cómo conducirse, cómo hacer las cosas, cómo ser buenos cristianos, que pues necesarias para nosotros, debemos aprenderlas a través de la palabra de nuestro Dios. Es lo único que nos puede instruir, ¿verdad? En el capítulo 3, versículos 12 al 15, pues aprendemos también de las instrucciones personales y la bendición, la despedida del apóstol Pablo. Entonces este es el bosquejo, ¿verdad? La salutación, el saludo, los requisitos para los ancianos, la prevención contra los falsos maestros, las instrucciones prácticas, instrucciones personales y bendición o despedida. Puntos notables en el libro de Tito, podemos decir que esta es la única carta donde Pablo se presenta como siervo de Dios. Es la única carta donde Pablo se presenta como siervo de Dios, y lo dice el capítulo 1, versículo 1,
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Pablo es el único escritor del Nuevo Testamento que cita escritores paganos. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 12, dice la Escritura: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, ¿verdad? Entonces también en el libro de los Hechos, pues también sabemos que era una de las cosas que el apóstol estaba mencionando. Dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas o profetas han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces el apóstol Pablo es el único que cita escritores paganos, ¿verdad? Los nombres Cenaz, Artemas no son mencionados en otra parte del Nuevo Testamento, más que aquí en el capítulo 3, versículos 12 y 13, ¿verdad? Donde dice en el capítulo 12 y 13: cuando envía a ti a Artemas, a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Neápolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Entonces ahí hace mención de estas personas que son la única parte donde se mencionan en el Nuevo Testamento. Bueno, pues vamos a entrar a nuestra última parte. Como todos los libros, ¿verdad?, traemos las lecciones prácticas que nosotros podemos aprender, ¿verdad?, de este libro. Sabemos que cuando nosotros entramos de lleno a estudiar la palabra del Señor, siempre hay lecciones para nosotros, mandamientos que debemos guardar. Por ejemplo, aquí pues podemos hablar, por ejemplo, una lección muy práctica. Los cristianos gozan de una esperanza de vida eterna que Dios, quien no miente, ha prometido desde tiempos eternos, según el capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? Porque dice el capítulo 1, versículo 2, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio del siglo. Entonces ahí lo vemos muy claramente, ¿verdad? Una lección muy grande. Otra lección muy grande y práctica que vemos es un ejemplo de amor fraternal. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4, donde el apóstol dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia, paz de Dios nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, una lección de amor fraternal entre ellos, que lo debemos de poner nosotros siempre en práctica también. También otra lección práctica es que los evangelistas se encargan de asistir en el establecimiento de ancianos. Aquella persona que predica es una de las personas más esenciales para poder levantar ancianos dentro de la congregación. En el capítulo 4, requisitos de los que desean ser ancianos. Entonces aprendemos a través de la palabra, en especial a través de este capítulo, de los requisitos de los que desean ser ancianos. Y esto es una lección importante, ¿verdad?, para nuestra vida, porque siempre hay esa necesidad. Otra lección importante o práctica que aprendemos en la número 5 es que los ancianos deben de estar preparados para refutar a los que enseñan diferente doctrina. O sea que no podemos levantar o poner un anciano simplemente pues nomás porque llegó un día a la iglesia, no. Tiene que ser una persona sabia, tiene que ser una persona que entienda la doctrina y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Otra lección práctica es que las personas pueden profesar conocer a Dios, pero con sus hechos lo pueden negar, ¿verdad? Dice ahí el capítulo 1, versículo 16, dice así, de esta manera: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Otra lección práctica es que el evangelista, el predicador, debe predicar
la sana doctrina. Y pues aquí lo vemos en el capítulo 2, versículo 1, lo vemos también en el capítulo 1, versículo 13, en el capítulo 4, versículo 2 y muchas otras. Entonces debemos de predicar la sana doctrina. Otra lección práctica es las exhortaciones para los ancianos, ¿verdad? Que no sea una persona dado al vino y todas estas instrucciones que da. Exhortaciones para los jóvenes también aprendemos para las jóvenes casadas en el capítulo 2 versículos 4 al 5. También aprendemos exhortaciones para los jóvenes en el capítulo 2 versículos 6 al 8, una lección muy importante. Otra lección que aprendemos es que los empleados deben de sujetarse a sus empleadores, según el capítulo 2, versículos 9 al 10. Lecciones muy importantes para nosotros. Otra lección sería la salvación está disponible para todos los que le obedecen. Usted lo puede ver en el capítulo 2, versículos 11 al 14, ¿verdad? Que nos habla ahí que la salvación está disponible. Simplemente tenemos que ir a predicar el Evangelio, tenemos una gran misión de predicar el Evangelio, y toda persona que se arrepienta, toda persona que quiera tener una buena relación con Dios, pues tiene que obedecer el Evangelio, tiene que estar disponible para obedecerlo, ¿verdad? Otra lección práctica es que la gracia de Dios nos enseña a deshacernos del pecado, ¿verdad? Tenemos que vivir cerca de Dios, tenemos que pedirle a Dios todos los días que nos ayude a vencer el pecado, y Él lo va a hacer. Otra lección práctica es el evangelista debe exhortar y reprender con toda autoridad, según el capítulo 2, versículos 15. Debemos de exhortar y reprender con toda autoridad a los que están mal, a los que andan en pecado, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Otra lección práctica es el enseñar conlleva autoridad, por consiguiente la mujer no puede enseñar en público según lo que dice pues la Escritura, ¿verdad? Tenemos que refutar eso, tenemos que ver que lo de la responsabilidad somos nosotros. Otra lección práctica que podemos aprender es que el pueblo de Dios debe de estar sujeto a las autoridades, según el capítulo 3, versículo 1. Otra lección práctica es que de tiempo en tiempo es necesario que recordemos lo que fuimos y lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Sabemos, dice, que Dios nos rescata de vuestra mala manera de vivir cuando nosotros obedecemos el Evangelio. Otra lección práctica es que los cristianos son herederos según la esperanza de vida eterna. Lo dice en el capítulo 3, versículo 7, que dice, para que justificados por su gracia viviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Hay una esperanza para todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo, todos los que creen en Dios, y esa esperanza es la vida eterna. Otra lección práctica es que los cristianos deben de ocuparse en buenas obras, según el capítulo 3, versículo 8 y el versículo 14. Otra lección práctica es que el cristiano debe de evitar controversias necias que son sin provecho, dice el capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son buenas y útiles a los hombres. Otra lección práctica es que los que causan división deben de ser disciplinados después de la primera y segunda amonestación. Dice el capítulo 3, versículo 10, donde dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecharle. Entonces, si la persona está dispuesta, pues tiene que cambiar a 1 o 2 reprensiones a máximo. Así que, hermanos, pues terminamos aquí este libro de Tito. Esperamos en el Señor que les sirva de gran manera. Como siempre se los he repetido, pues estudien la palabra del Señor y estoy seguro que ustedes van a sacar mucho más provecho de esto cuando ya ustedes entran y estudian la palabra de nuestro Dios personalmente.
Así que hermanos, que Dios me los bendiga grandemente y esperamos vernos pronto en nuestra próxima lección. Que Dios les bendiga.